Queridos amigos, en este nuevo programa de Medicina y algo más, quisiera hablar de un tema muy difícil, prohibido, que nadie quería abordar, que es uno de los negocios más importantes del mundo en este momento. Me refiero al trasplante de órganos. Por supuesto, me voy a referir al trasplante de órganos impares como el corazón, el hígado, que son únicos, y particularmente el corazón con el bloque pulmonar, ya que en el caso de los riñones o los órganos simétricos no hace falta que el donante pierda la vida. Lo mismo el caso de trasplantes de córneas, que se sacan, como es un órgano que se nutre por imbibición, no por irrigación directa, es fácilmente utilizable en el cadáver. Una vez que la persona está verdaderamente muerta, se le sacan las córneas y se pueden usar para personas vivas. También en el caso del hígado existía una salvedad que se practicó en España, que es el trasplante parcial de hígado a una persona compatible inmunológicamente, puesto que ese pedazo de hígado que se trasplanta es un órgano tan noble que puede recuperar función en el que recibe ese trozo de hígado y por supuesto funcionar como un hígado nuevo. Y también el pedazo que queda, por decirlo así, en el donante de hígado también funcionaría, ya que es un órgano tan noble que con un 30% vivo y sano puede funcionar y cubrir la función total del órgano. Con esas excepciones me refiero al trasplante de órganos impares, concretamente al corazón, el bloque cardiopulmonar, donde por supuesto o vive el que recibe el órgano o vive el donante, pero me voy a referir a eso y me voy a lisa y llanamente a referir a lo que significa el trasplante de órganos desde mi punto de vista. Sobre todo siempre lo he pensado y discutido inclusive en televisión con un médico que en nuestro medio hace 40 años hace trasplante de órganos, leyendo este libro maravilloso del padre Jacques Maria Norbowski, Solo se muere una vez, donde hizo su tesis doctoral en antropología y teología, sacerdote con el que afortunadamente podré estar en unos días, o podré conocerlo personalmente en España, si Dios quiere. Haremos un congreso para médicos católicos. Esto, por supuesto, es una observación, un llamado a los católicos, ya que la persona atea no tendría estas consideraciones que voy a hacer en este momento, ¿no es cierto? Primero, es importante recordar que el donante de órganos está vivo. Cuando se produce la muerte, el trasplante de órganos no se puede hacer. El órgano sufre inmediatamente un colapso circulatorio. Entonces, se inventó un poquito antes de los años 90 una definición de muerte a través de la muerte cerebral. Para eso, por supuesto, hubo que denostar el criterio de persona. Entonces, si hay muerte cerebral, dice tal enunciado, entonces ya no está viva la persona. Hay una confusión tan grande que hasta muchos sacerdotes y mi obispo en un momento decían, no, porque es un automatismo cardíaco. No, no es un automatismo. Toda esta operación de trasplante se basa en una definición que no comparto, y que es que el cerebro mantiene la unidad del cuerpo. No es así. En el ser vivo, la unidad del cuerpo está mantenida por el alma o ánima. De hecho, los griegos definían los seres animados e inanimados por la presencia del alma. Es decir, ¿qué diferencia una planta o un pescado o un hombre de una roca? Que estos seres vivientes tienen algo incorpóreo que se llama ánima o alma o psique, llamaban los griegos, que le da funciones como la reproducción, vivir, crecer, reproducirse y morir, cosa totalmente lejana, opuesta, diferente al ser no vivo, a los entes no vivos como las rocas, las piedras, los minerales, que por supuesto son inertes, no son vivos, no tienen alma o ánima que los anime, vale la redundancia. O sea, hablamos de los seres vivos y de esos seres vivos en particular el hombre.
Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el embrioncito en el día 1, el cigoto, se une el espermatozoide con el óvulo y disueltas las membranas nucleares se fusionan en el ADN de papá y de mamá, todo el mundo católico sabe, como dijo Jérôme Lejeune, que en ese momento un nuevo hombre inicia su carrera. Entonces esa primera célula única, que es el cigoto, se divide en 2 o en 4, en 8, 16, 32, 64, etc., pasando por los estadios de blástula y mórula, para luego irse diferenciando al cabo de poquitos días en 2 grupos celulares. Un grupo va a formar el saco amniótico de la placenta y otro grupo va a formar el embrioncito, que va a ser la persona humana ya definitiva, ¿no es cierto? Entonces, en todo ese trayecto, desde la fecundación hasta que se consolida la forma de ser humano, ese ser ya es un ser humano. Y la unidad y la moticidad de ese ser, de esa célula, no la dispone el corazón, pues no hay corazón en ese embrión, sino el alma. Es increíble ver cómo es fecundado en el tercio superior de la trompa ese óvulo por un espermatozoide, y solito va buscando, sin intervención de la madre, que lo recibe en su útero, por supuesto, por la trompa de falopio. A lo largo de 7-8 días va navegando mientras se reproduce hasta llegar al útero, y en el interior del útero incrustarse en la pared interior del útero, en el endometrio, haciendo un verdadero nidito, proceso que se llama anidación. En ese momento, las células de la mamá le forman una coraza alrededor, sincicio de trofoblasto, que luego va a ser el corion y la placenta, y producen inmediatamente una sustancia que se llama gonadotrofina para avisar al cerebro, es decir, es la señal química que el cerebro recibe para saber que se ha producido fecundación y que hay embarazo. Entonces, a través de la hormona luteinizante, el cerebro, la hipófisis, envía al ovario la orden de que produzca progesterona durante todo el embarazo, durante los 9 meses o 10 meses lunares, hablando con más exactitud, que ese niño va a estar adentro del útero. ¿Y a qué viene esta explicación? En esos primeros días, donde no hay ni siquiera forma de hombre, esa fusión celular, la unión del ADN de la mamá y del papá, hemos definido que es un ser humano y es persona humana, y por tal tiene dignidad de persona humana, y por eso hablar de aborto es sencillamente hablar de un homicidio. Este es el magisterio de la Iglesia. Las 3 encíclicas o declaraciones pontificias que determinan el magisterio de la Iglesia son justamente Humane Vitae del Papa Pablo VI, Donum Vitae del cardenal Ratzinger, prefecto de la para la Congregación de la Doctrina de la Fe, firmado por Juan Pablo II, Donum Vitae, y finalmente Evangelium Vitae de Juan Pablo II. De acuerdo a este magisterio, la persona humana se consolida, se configura desde el mismo instante de la concepción. Esto es lo que creemos, debemos creer, porque esto es cátedra y es palabra pesada, ¿no es cierto?, del magisterio. No es obligatorio ser católico, pero acá me estoy refiriendo específicamente al pueblo católico. Entonces, en ese periodo donde no hay cerebro, hay un ser humano, y la unidad de ese ser humano, la direccionabilidad de ese ser humano, la reproducción, duplicación de esas células, depende justamente del alma infundida por Dios en el momento de la concepción. Tampoco hay cerebro funcionante en un bebé con anencefalia. Por eso hemos luchado tanto contra el mundo no católico, porque no podemos admitir que ese niño sea abortado toda vez que nace y vive unos pocos minutos o pocas horas. Hay ejemplos de madres amorosas que lo han tenido en sus brazos. Entonces el bebito con anencefalia tampoco sería ser humano, porque en ese caso no hay, como les digo, el cerebro no puede controlar la unidad del cuerpo, ya que no existe. Estamos hablando de anencefalia. Y lo mismo diríamos en los paralíticos cerebrales graves, donde por lesiones de parto, lesiones de anoxia o lo que fuera,
esas funciones cerebrales superiores son anuladas para toda su vida. Y el chiquito, la persona crece sin ese funcionamiento del cerebro. También entonces tendríamos que decir que no es persona humana. ¿De dónde surge este concepto de que si no hay vida cerebral, si no hay control del cerebro, no hay persona humana? Entonces vamos a leerlo. A ver, la base filosófica para esta versión de muerte cerebral se lee con todo interés en la declaración del Dr. Beach, Robert Beach, profesor de ética médica en el Instituto Kennedy en la Universidad de Georgetown, en los Estados Unidos, en los siguientes términos: cuando y solo cuando la capacidad para la función orgánica, corporal y mental están presentes a la vez en una entidad humana única, hay un ser humano vivo. Vale decir, un ser humano que hubiese sufrido la pérdida irreversible de estas funciones mentales, aun cuando siguiera respirando y su corazón continuara latiendo, no sería más que un cadáver. Esa es la concepción que fue avalada por la Universidad de Harvard, el comité de la Universidad de Harvard hecho para tal fin, concordante con la formulación del Dr. Beach. Dice: nuestro principal objetivo es redefinir el coma irreversible como un criterio de muerte. Coma irreversible como un criterio de muerte. Hay dos razones que explican la necesidad de esta definición. El coma irreversible sería entonces criterio de muerte. La persona con coma irreversible está muerta, decimos. La primera razón es que, dice el comité de Harvard, esto hace muchos años, el progreso de las medidas de apoyo y de resucitación ha conducido a renovados esfuerzos para salvar a aquellos que están gravemente lesionados. A veces esos esfuerzos tienen un éxito parcial, de manera que el resultado es un individuo cuyo corazón sigue latiendo, pero cuyo cerebro está irreversiblemente dañado. La carga es pesada para los pacientes que sufren permanente daño del intelecto, para sus familias y para los hospitales, y por supuesto para los que necesitan esas camas de hospital ocupadas por esos pacientes comatosos. Ese es el primer criterio, que la evolución de las técnicas de recuperación provocan que un individuo que ha tenido lesión cerebral irreversible se recupere y pueda entonces seguir viviendo, seguir latiendo. Y eso es una carga para el mismo paciente, para la familia y para el hospital que tiene que ocupar la cama con esos pacientes. Y el segundo, dice así el comité de Harvard: hay que abolir los criterios obsoletos para la definición de muerte que pueden llevar a la controversia respecto a la obtención de órganos para trasplantes. Dichas consideraciones son la escasez. Entonces, vamos a resumir, ¿no? La declaración antecitada, por otra parte, estipula con toda claridad cuál es la naturaleza de las consideraciones de las que emana la necesidad del nuevo criterio de muerte, un nuevo concepto. Dichas consideraciones son la escasez de camas hospitalarias y la necesidad de órganos para trasplantes. A mi entender, es evidente que desde un punto de vista científico, ellas no aportan un fundamento suficiente para la aceptación del nuevo criterio. Entonces, por supuesto, se adopta el criterio de muerte cerebral. Ese criterio fue establecido en el primer congreso para redefinir la muerte que se hizo en Sydney en 1967, donde se adopta el criterio de muerte cerebral. Y entonces, mucho se ha insistido en el carácter empírico del criterio de muerte cerebral, lo que implicaría que sus fundamentos residen en la experiencia. Podría pensarse que el criterio de muerte cerebral correspondiera al concepto de muerte implícito en la experiencia cotidiana. Sin embargo, es fácil comprobar que ese criterio se contrapone absolutamente con el entendimiento del sentido común, que nuestro sentido común rechaza ese criterio al considerar como cadáver a un individuo cuya respiración no se ha detenido, cuyo corazón sigue latiendo y cuya sangre sigue circulando, cuya temperatura corresponde a la de un ser vivo,
aun cuando todos estos procesos se mantengan gracias a los elementos técnicos de apoyo. Bueno, se modificó esta definición de muerte diciendo que si el cerebro no funciona, el cerebro es el órgano que mantiene en unidad armónica funcionando el cuerpo, y por supuesto eso no es cierto, sino que es el alma. El cerebro es el intermediario entre el alma y el cuerpo, así lo han definido muchos médicos, pero no es el que mantiene la unidad del cuerpo. Vuelvo a decir, me refiero al embrión en sus 2 primeras semanas de vida, y también a los niñitos anencefálicos, que por supuesto son jurídicamente nasciturus y humanamente seres humanos vivos. Este excelente libro del padre Norbowski, Solo se muere una vez, se refiere justamente al tratamiento filosófico de esa condición de muerte. Para no abundarlos en esta charla, que es coloquial, es para el público en general, les recuerdo 2 cosas. Se ha definido en nuestro país la muerte cerebral de una persona, hay que definirla, ¿no es cierto? Entonces el paciente tiene un accidente grave, los médicos determinan que esas lesiones cerebrales son irrecuperables, entonces se lo mantiene entonces con un suero, se lo pone en respiración mecánica asistida, eso se llama respirador o asistencia respiratoria mecánica, y durante 48 horas se efectúa un electroencefalograma cada 6 horas. Si el electroencefalograma 3 veces, una cada 6 horas, da plano, y a su vez se lo desenchufa al paciente del respirador durante 3 minutos cada 6 horas, y en esos 3 minutos no respira solo, sino que necesita el respirador. Después de la tercera prueba, es decir, a las 6 horas, 12 horas, 18 horas, se determina que el paciente está muerto. Consideraciones algunas breves: el electroencefalograma da plano porque indica la no actividad de la corteza cerebral. Cuando ustedes producen una anestesia profunda, también el electroencefalograma nos va a dar plano, pero eso no indica que no haya actividad en el centro del cerebro, en el tronco cerebral, y que se mantengan todas las funciones vitales. El hecho de que no respire autónomamente es justamente lo que hizo que la medicina inventara el respirador, o sea, respiración mecánica, asistencia de respiración mecánica, porque muchas veces el paciente en coma o después de un accidente lo mantenemos unos cuantos días con ese respirador hasta que arranca el centro respiratorio, el centro cardiovascular, y nuevamente el paciente puede respirar solo. Es decir, esa asistencia respiratoria mecánica no se inventó para trasplantes, sino para que pacientes graves salgan del trance, del coma, por un shock grande, por una lesión grande, y muchas veces, pasado un tiempo determinado, pueden respirar, se recuperan la autonomía respiratoria y pueden vivir. ¿Qué diré de estas 2 cosas? El respirador, asistencia respiratoria mecánica, solo funciona si el paciente está vivo. En el mismo instante que el paciente muere, el respirador no funciona. Puede insuflar, pero no despierta no hace mover el corazón. Entonces podemos inferir que el respirador funciona porque el paciente está vivo. Recuperemos esta noción. Yo soy médica forense, legista, que la circulación es un proceso vital. En el instante que el paciente muere o que la persona muere, la circulación se detiene. Lo que está líquido, lo que está coagulado. La coagulación también es un proceso vital, ¿no es cierto? Y no se produce ningún fenómeno más. Así como está, así queda en el cuerpo. Por eso, de acuerdo al calibre de la arteria lesionada, el chorro de sangre por unidad de tiempo, el tamaño del coágulo, muchas veces en un homicidio, el juez nos pregunta a los médicos legistas: ¿a qué hora cree usted que el paciente murió? Que desde el punto de vista de la medicina legal es un momento bastante fácil de presumir o aproximar. Entonces quedamos en que el paciente donante no está muerto, está vivo, y porque está vivo funciona el respirador. Y entonces
nosotros determinamos que ese cerebro no funciona, que es irreversible. Cuando estábamos debatiendo la legalización del aborto en Argentina en el año 2018, en julio de ese año, no sé si el mismo día o aproximado que se cerró el debate, el 31 de julio de 2018, llega en esos días una notificación de Dinamarca que, estando en la mesa de trasplantes, una nena de 11 años ya para sacarle los órganos se sentó sin ninguna secuela. Fue el juicio más grande que tuvo, fue un juicio penal, ¿no?, al Estado dinamarqués por no haber defendido la vida de su hija, por haber puesto en peligro la vida de su hija, etc. No sé cómo terminó el juicio, pero me acuerdo que coincidió cuando nosotros debatíamos por el aborto. Entonces, amigos, si nosotros reconocemos que una persona que no tiene el cerebro funcionando está muerta y no tiene, como dicen los americanos, la escuela de Harvard, el comité de Harvard, no tiene dignidad de persona, entonces tampoco lo tiene un bebé con anencefalia y tampoco lo tienen los primeros estadios del embrión y tampoco lo tienen los enfermos paralíticos cerebrales o enfermedades semejantes donde la persona jamás ha tenido uso de las actividades corticales, sino come, duerme, a veces sonríe, ¿no es cierto? No hay ninguna expresividad en el rostro. En la Ciudad de la Caridad, de Don Orione, los centros de caridad que se han hecho en nuestro país y en el mundo, se atienden a esas personas porque en esas personas está misteriosamente Cristo. Entonces, hay un límite que es la muerte y la vida, es decir, el Señor da la vida y quita la vida. Recuerden, por favor, el Génesis. Nosotros tenemos como fuente de nuestra fe la tradición y la Escritura. En la Escritura, en el Génesis, primer capítulo del libro sagrado, el Señor dice que, bueno, cuando Adán y Eva, los primeros hombres, nuestros primeros padres, incurren en el pecado, son arrojados de ese lugar de delicias que fue la primera creación y que el libro santo llama paraíso o Edén. Pero al arrojarlos de allí porque ya no eran dignos de vivir en esa perfección, esa armonía con toda la naturaleza, dice el libro santo que el Señor puso un ángel con una espada de fuego, no sea que coman del árbol de la vida y vivan para siempre. ¿Qué significa eso, queridos amigos? Dios nos hizo inmortales, así dice la Escritura. El ser humano, en la figura de nuestros primeros padres, fue hecho para la eternidad. Era inmortal y tenía todos los dones preternaturales, como la ciencia infusa, la comprensión y el conocimiento de todas las cosas, sin necesidad de estudiar. Pero la misteriosa libertad que Dios dio al ser humano, la libertad es un atributo primigenio de Dios, y Él nos quiso hacer a su imagen y semejanza, es decir, nos dotó de libertad. Ese ser humano usa su libertad para obrar en contra de Dios, del mandato divino, lo que se llama pecar. Y en ese momento toda la creación, como dice San Pablo, cae en una postración total esperando la redención de nuestro Señor y por supuesto la resurrección. Es que el hombre que fue creado para el bien, al pecar obra contra su propia naturaleza, y por eso decimos que la muerte y la enfermedad son producto de ese pecado original. Pero lo más curioso es que aún así el Señor teme que, habiendo hecho uso de la libertad y ser guiados por la soberbia y no por la humildad que el Espíritu Santo nos da, ese hombre fue capaz de pecar contra su amoroso Creador, con el que hablaba directamente. También es capaz de desafiar ese poder del Señor sobre la vida y la muerte. Yo soy el dador de la vida, yo la doy y yo la saco. Por eso ese Edén fue custodiado con una espada de fuego, no sea que coman del árbol de la vida. Es decir, que el hombre en ese conocimiento infuso conozca el mecanismo de la vida y quiera vivir para siempre. Que es un acto de misericordia, porque en el mundo limitado por esta soberbia del hombre, condicionado al pecado por lo mismo, digamos, creo que ninguna persona quisiera perdurar después de sus primeros 100 años de vida, sino que
ansía la perfección, la felicidad eterna junto a su Creador, en un deseo del hombre de ese bien eterno, de esa paz no alterada, donde todo es bueno y todo es bien. Entonces, claramente en el Génesis, cuando Dios pone al hombre en el paraíso, le dice: puedes hacer lo que quieras, todo. Pero dos cosas te digo. Yo te digo qué es lo bueno y lo malo, que ese es el símbolo del árbol del bien y del mal, del fruto del árbol del bien y del mal. Yo te digo lo que está bien y lo que está mal, y yo soy el dueño de la vida. No vas a acceder a determinar vos quién vive y quién muere. Creo que cuando hacemos un trasplante de órganos con un donante vivo, por más buena intención que tengamos, no estamos procediendo legítimamente. Un médico que hace trasplante en un canal de televisión me contestó, siendo un médico católico: sin embargo, es transformar algo inútil en algo que viva. Hago la última reflexión del tema. En ese periodo que nosotros no conocemos de coma, de una aparente muerte cerebral, a lo mejor es el último tiempo que esa alma tiene para arreglar las cuentas con nuestro Creador, para tener la gracia del arrepentimiento final y salvarnos. Y por supuesto, nosotros cortamos esa vida porque pensamos que es algo inútil y le damos los órganos a alguien que sirva. Transformamos entonces, como me dijo ese médico, algo inútil en algo que sirva. O sea que ese paciente que está en coma es algo inútil, no es un ser humano por el cual nuestro Señor derramó hasta la última gota de su sangre, que tiene derecho a tener un acto interior de reparación final y de pedir perdón. Y por último, quiero hacer una pequeña observación respecto a la muerte cerebral. La muerte no es ningún proceso. Todo médico lo sabe, llevo 45 años de médico, que es un instante cuando hacemos resucitación y no podemos revivir al paciente. Decimos que el alma se separó de ese paciente. No hay un proceso, es un instante. En ese instante en que el alma se separó, todas las células del cuerpo se vuelven al caos y se transforma ese ser humano en un cadáver. ¿No es cierto? Recuerdo a todos que el alma es un ente indivisible, como dice Santo Tomás. El alma informa al cuerpo. Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Tele-V1, toda la verdad primero. Repito, dice Santo Tomás, el alma informa el cuerpo. El alma es un ente totalmente espiritual que de alguna manera misteriosa se une desde la primera célula al cuerpo, formando una unidad indivisible, cuerpo y alma. Entonces, como el alma es una, no está dividida del cuello para arriba y del cuello para abajo, de manera que está el alma toda o no está.
No podemos estar muertos del cuello para arriba y vivos del cuello para abajo. Se está todo vivo o todo muerto. Y se está todo vivo cuando el alma está presente y se está todo muerto cuando el alma se separa del cuerpo. Esta es definición filosófica del ser humano, unidad indisoluble del cuerpo y del alma. Esta reflexión, por supuesto, requiere una posición del ser humano ante la vida, una posición católica. Cuando la persona no es creyente, es profundamente materialista y seguramente esta consideración no le importe. Pero si somos católicos, si somos cristianos, sabemos de que por este acto de homicidio, seremos juzgados en el tribunal celestial.